Hola y bienvenidos nuevamente al podcast Realidad Oscura. Mi nombre es Marcia y el día de hoy hablaremos sobre un tema que involucra a la salud tanto del ser humano como del medio ambiente. Hablaremos sobre los organismos genéticamente modificados. Durante miles de años, desde el año 8000 a.C. aproximadamente, los seres humanos han estado utilizando métodos de modificación tradicionales como la cría selectiva y el cruce, esto para criar plantas y animales con rasgos más deseables. Por ejemplo, los primeros agricultores desarrollaron métodos de cruzamiento para cultivar maíz con una variedad de colores, tamaños y usos. Las fresas de hoy son un cruce entre una especie de fresa nativa de América del Norte y una especie de fresa nativa de América del Sur. La mayoría de los alimentos que comemos hoy se crearon mediante métodos tradicionales de reproducción. Pero cambiar plantas y animales a través de la cría tradicional puede llevar mucho tiempo y es difícil hacer cambios muy específicos. Después de que los científicos desarrollaron la ingeniería genética en la década de los 70, pudieron realizar cambios similares de una manera más específica y en un periodo de tiempo más corto. Los organismos genéticamente modificados, o OGM, se están convirtiendo cada vez más en un tema de controversia en los Estados Unidos y en el mundo. El público cuestiona su seguridad y quiere que los productos se etiqueten como genéticamente modificados. Hay otras preocupaciones de parte del mundo científico y algunos funcionarios gubernamentales y organizaciones como la Organización de Alimentos y Agricultura, la FAO, que cuestionan si se ha realizado una investigación adecuada para calificar a los OGM como seguros para su uso a largo plazo. Son esencialmente preocupantes las propiedades alergénicas que pueden impartir los OGMs, los posibles efectos de transferencia de la resistencia a los antibióticos, la expresión de rasgos no expresados previamente y la deriva del polen de cultivos modificados genéticamente. También se ha observado que las leyes y reglamentos que rigen el mundo de la biotecnología no están actualizados, no son exhaustivos y abarcan demasiados organismos. Las principales agencias que actualmente regulan la biotecnología son el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, y la Agencia de Protección Ambiental, la EPA. Entonces, ¿qué es la ingeniería genética? ¿Cuál es el proceso que involucra? Primero, identificar la información genética o gen que le da a un organismo un rasgo deseado. Copiar esa información del organismo que tiene el rasgo deseado. Insertar esa información en el ADN del otro organismo. Luego, el crecimiento del nuevo organismo. El siguiente ejemplo da una idea general de los pasos necesarios para crear una planta de OMG. Este ejemplo utiliza un tipo de maíz resistente a los insectos llamado maíz bete. Hay que tener en cuenta que los procesos para crear una planta, un animal o un microorganismo OGM pueden ser diferentes. Para producir una planta transgénica, los científicos primero identifican qué característica quieren que tenga esa planta, como resistencia a la sequía, a herbicidas o a ciertos insectos. Luego encuentran un organismo que ya tiene ese rasgo dentro de sus genes. En el siguiente ejemplo veremos que los científicos querían crear maíz resistente a los insectos para reducir la necesidad de rociar pesticidas. Identificaron un gen en una bacteria del suelo llamada Bacillus
thuringiensis, que produce un insecticida natural que se ha utilizado durante muchos años en la agricultura tradicional y orgánica. Una vez que los científicos encuentran el gen con el rasgo deseado, copian ese gen. Para el maíz BT, copiaron el gen BT, que proporcionaría el rasgo de resistencia a los insectos. Luego, los científicos usan herramientas para insertar el gen en el ADN de la planta. Al insertar el gen BT en el ADN de la planta de maíz, los científicos le dieron el rasgo de resistencia a los insectos. Este nuevo rasgo no cambia los otros rasgos existentes. En el laboratorio, los científicos cultivan la nueva planta de maíz para asegurarse de que haya adoptado el rasgo deseado. Si tiene éxito, los científicos primero cultivan y monitorean la nueva planta de maíz en invernaderos y luego en pequeñas pruebas de campo antes de trasladarla a pruebas de campo más grandes. Las plantas transgénicas pasan por una revisión y pruebas en profundidad antes de que estén listas para ser vendidas a los agricultores. Todo este proceso lleva una planta de OMG al mercado lleva varios años. Bueno, entonces vamos a hacer un paréntesis y vamos a hacer un hincapié en lo siguiente. Un organismo modificado genéticamente, un OMG, es cualquier organismo que tiene su ADN alterado artificialmente. El punto clave de estos organismos está en entender que hay muchas formas de modificar el material genético en función de aquello que se pretende conseguir. El término transgénico incluye a aquellos organismos a los que se les ha introducido ADN que no pertenece a su genoma original, es decir, es exógeno. Por esto mismo, todos los transgénicos son organismos modificados genéticamente, así como podemos decir que todas las margaritas son flores, pero no todas las flores son margaritas, podemos decir que todos los transgénicos son OMGs, pero no todos los OMGs son transgénicos. Esta puntualización, por pequeña que parezca, es muy importante a la hora de regular cada tipo de organismo modificado genéticamente. Pero podemos hacer una breve cronología de la creación de los OGMs. En 1866, Gregor Mendel, un monje austriaco, creó dos tipos diferentes de guisantes e identificó el proceso básico de la genética. Los guisantes, o conocidos con el nombre científico de Pisum sativum, es una pequeña planta que se cultiva para utilizar las semillas de sus vainas como alimento. Tras varios años de experimentos a mediados del siglo XIX con dichos guisantes, creó las conocidas tres leyes de Mendel, que constituyen la base de todas las investigaciones genéticas actuales. Mendel denominó lo que hoy conocemos como alelos, genes y carácter dominante y recesivo, registrando exhaustivamente la aparición de patrones que se manifestaban durante los cruces genéticos. Entre los años 1856 y 1863 se calcula que se cultivó más de 28,000 individuos de guisantes, realizando disímiles combinaciones entre características y generaciones de plantas, estudios que fueron documentados por el científico en detalle. Sin embargo, no recibió ningún reconocimiento en vida. No es hasta la década de 1900 que los botánicos redescubrieron los trabajos de Gregor y quedaron asombrados de la exactitud de sus anotaciones. De esta forma, Mendel sería reconocido como una de las figuras más ilustres de la historia y uno de los padres de la genética. Después de esto, en 1922 se produce y comercializa el primer maíz híbrido. En 1940, los fitomejoradores aprenden a usar radiación o productos químicos para cambiar aleatoriamente el ADN de un organismo. En 1953, la base de los descubrimientos de química de Rosalind Franklin, los científicos James Watson y Francis Crick, identificaron la estructura del ADN.
En 1973, los bioquímicos Herbert Boyer y Stanley Cohen desarrollaron la ingeniería genética insertando ADN de una bacteria en otra. Ampliando un poco esto, los biólogos Cohen y Boyer, Cohen era de la Universidad de Stanford y Herbert Boyer de la Universidad de California, consiguieron un logro en el mundo de la materia viva, que algunos analistas biotécnicos lo comparan en importancia con el descubrimiento y control del fuego por parte del hombre en épocas antiguas. Ambos comunicaron que habían tomado dos organismos no emparentados que no podían aparearse en la naturaleza, aislando un fragmento de ADN de cada uno de ellos y recombinando esos fragmentos de material genético. Dicho proceso se denominó técnica del ADN recombinante. En la década del 70 se empezó a desarrollar la tecnología del ADN recombinante y otras metodologías, como la fusión de protoplastos, dando lugar al nacimiento de lo que hoy se llama ingeniería genética, con la posibilidad de integrar también bajo este concepto las metodologías de mutaciones inespecíficas. Inicialmente estas metodologías se utilizaron para el manejo del genoma de microorganismos, pero en la década de los 80 también se empezaron a utilizar en células de plantas. Continuando, en 1982 la FDA aprobó el primer producto de consumo transgénico desarrollado mediante ingeniería genética, la insulina humana para tratar la diabetes. En 1986, el gobierno federal establece el marco coordinado para la regulación de la biotecnología. Esta política describe cómo la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que es la EPA, y el Departamento de Agricultura, la USDA, trabajan juntos para regular la seguridad de los OGM. La política de la FDA de 1992 establece que los alimentos de plantas transgénicas deben cumplir con los mismos requisitos, incluidos los mismos estándares de seguridad que los alimentos derivados de plantas cultivadas tradicionalmente. En 1994, el primer producto transgénico creado mediante ingeniería genética es un tomate transgénico. Se pone a la venta después de que estudios evaluados por agencias federales demostraran que es tan seguro como los tomates cultivados tradicionalmente. El año 2003, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, desarrollan directrices y estándares internacionales para determinar la seguridad de los alimentos transgénicos. El año 2005, la alfalfa transgénica y la remolacha azucarera estuvieron disponibles para la venta en los Estados Unidos. El año 2015, la FDA aprobó una solicitud para la primera modificación genética en un animal para su uso como alimento, un salmón modificado genéticamente. El Congreso del año 2016 aprobó una ley que exige el etiquetado de algunos alimentos producidos mediante ingeniería genética y utiliza el término bioingeniería, que comenzaría a aparecer en algunos alimentos. Las manzanas transgénicas, el año 2017, estuvieron disponibles para la venta en los Estados Unidos. El año 2019, la FDA completó la consulta sobre el primer alimento de una planta editada con genoma. Ahora existe cierta controversia sobre los beneficios y riesgos de los alimentos transgénicos. Después de que los alimentos modificados genéticamente se introdujeron en los Estados Unidos, las personas informaron de forma independiente los efectos tóxicos causados por los OGM. Un ejemplo fue de defensa anti-OGM llamado Instituto de Tecnología Responsable, IRT, que indicó que las ratas alimentadas con una dieta que contenía una papa OGM tenían prácticamente todos los sistemas de órganos afectados negativamente después de solo 10 días de alimentación. El IRT declaró que la toxicidad era el resultado de técnicas de modificación genética
y no un caso específico para esa papa en particular. Afirmaron que el proceso de fabricación del OGM lo hacía tóxico y que todos los OGM tenían un alto riesgo de toxicidad. Los científicos de Estados Unidos y algunos del resto del mundo han tratado de probar rigurosamente las afirmaciones del IRT y otras organizaciones para descubrir cualquier posible toxicidad causada por los transgénicos. Con este fin, se han aprobado muchos tipos diferentes de modificaciones en varios cultivos y los estudios no han encontrado evidencia de que los OGM causen toxicidad orgánica u otros efectos adversos para la salud. Un ejemplo de esta investigación es un estudio realizado sobre un tipo de papa transgénica que fue modificada genéticamente para contener el gen BAR. El producto del gen BAR es una enzima que puede desintoxicar los herbicidas. Protege la papa del tratamiento herbicida. Para ver si esta papa transgénica tendría efectos adversos en la salud del consumidor, como los que afirma el IRT, un grupo de científicos del Instituto Nacional de Investigación Toxicológica de Seúl, Corea, alimentó a ratas con dietas que contenían papa transgénica o papa no transgénica. Para cada dieta rastrearon a ratas macho y hembra para analizar cuidadosamente la salud de las ratas. Se realizó un examen histopatológico de los tejidos y órganos después de la muerte de las ratas. La histopatología es el examen de órganos en busca de enfermedades a nivel microscópico. Un patólogo realiza una biopsia, esto es, básicamente. Los exámenes histopatológicos de los órganos reproductores, el hígado, los riñones y el vaso no mostraron diferencias entre los animales que consumen OMG y los que no lo hacen. Tras años de investigación, 3 concretamente, un grupo separado había encontrado los mismos resultados para un tomate transgénico y un pimiento dulce transgénico. Estos investigadores habían dividido las ratas en 4 grupos de dieta: tomate sin OGM, tomate con OGM, pimiento dulce sin OGM y pimiento dulce con OGM. Alimentaron a las ratas con más de 7,000 veces el consumo humano promedio diario de tomate y pimiento dulce transgénico o no transgénico durante 30 días y controlaron su salud en general. Finalmente llevaron a cabo histopatología y nuevamente no encontraron diferencias en el estómago o hígado, corazón, riñón, vaso u otros órganos reproductivos de ratas alimentadas con OGM versus no OGM. A pesar de la ingestión masiva de papa, tomate y pimiento dulces transgénicos, estos estudios no demostraron diferencias en la vitalidad o salud de los animales, incluso a nivel microscópico. Experimentos como estos en humanos serían completamente poco éticos. Pero antes de estos estudios, años de trabajo han demostrado que los roedores como los ratones y las ratas son modelos aceptables para los humanos, lo que significa que las respuestas de los roedores a las drogas, los productos químicos y los alimentos pueden predecir la respuesta humana. Los estudios de alimentación de ratas, como estos, en los que se alimentan a las ratas con un elemento potencialmente tóxico y se controlan los efectos adversos, se consideran específicos y sensibles para controlar la toxicidad de los alimentos y se utilizan ampliamente en la industria de regulación alimentaria. Algunos investigadores creen que comer alimentos transgénicos puede contribuir al desarrollo del cáncer. Argumentan que debido a que la enfermedad es causada por mutaciones en el ADN, es peligroso introducir nuevos genes en el cuerpo. La Sociedad Estadounidense del Cáncer, ACS por sus siglas en inglés, ha dicho que no hay evidencia de esto. Sin embargo, señalan que ninguna evidencia de daño no es lo mismo que una prueba de seguridad y que llegan a la conclusión que se debe hacer más investigación. Entonces, la preocupación también ha rodeado la idea de que el ADN modificado genéticamente sería inestable, causando daños a través de mutaciones no intencionales
no solo al cultivo, sino también a quien lo consumiera. Las mutaciones en el ADN están estrechamente relacionadas con el cáncer y otras enfermedades, y las sustancias mutagénicas pueden tener efectos nefastos en la salud humana. La creación de mutaciones llamadas mutagénesis se pueden medir y comparar con agentes causantes de mutaciones y compuestos seguros conocidos, lo que permite a los investigadores determinar si los medicamentos, los productos químicos y los alimentos provocan un aumento de las tasas de mutación. Hay una variedad de formas de medir la mutagenicidad, pero el método más tradicional es un proceso iniciado por Bruce Ames en la Universidad de California en Berkeley. Su método, ahora llamado prueba de Ames, en su honor, es capaz de rastrear tasas crecientes de mutaciones en un ser vivo en respuesta a alguna sustancia, como una sustancia química o algún alimento. Pero también existe otra controversia sobre si estos productos deberían ser o no etiquetados. En el año 2014 habían 64 países que requerían por ley el etiquetado de todos los alimentos modificados genéticamente, entre ellos la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, China e India. En otros países como los Estados Unidos no se requiere el etiquetado de los productos biotecnológicos. Organismos científicos como la Asociación Médica Estadounidense o la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia se han opuesto al etiquetado obligatorio de los productos modificados porque consideran que no hay ninguna evidencia de daños potenciales. Según esta asociación, incluso el etiquetado voluntario de los OMG es engañoso a menos que esté acompañado de una educación enfocada al consumidor. Entonces se ha declarado que el etiquetado obligatorio solo puede servir para confundir y alarmar infundadamente al consumidor. Otros organismos como la Asociación Estadounidense de la Salud Pública o la Asociación Médica Británica apoyan el etiquetado. En el año 2007, un estudio sobre el efecto de las leyes de etiquetado encontró que una vez que el etiquetado obligatorio entraba en vigor, la mayoría de las empresas dejaban de usar OMGs en sus productos. Este estudio también encontró que los costos resultaron mayores en los países exportadores que en los importadores. De hecho, países netamente exportadores como los Estados Unidos, Argentina y Canadá han adoptado estrategias de etiquetado voluntario. Mientras que los importadores han adoptado como regla general legislaciones que obligan al etiquetado. Pero las ventajas económicas derivadas de la producción de alimentos modificados genéticamente ha sido uno de los puntos fuertes de la expansión de esta tecnología. Una de las razones clave para la adopción de cultivos transgénicos por parte de los agricultores es la percepción de los beneficios económicos que les puede traer, incluso a agricultores de naciones en desarrollo. Un estudio del 2010 por parte de científicos estadounidenses encontró que el aumento de beneficio económico debido al cultivo de maíz BT para los agricultores de 5 estados del Medio Oeste era de $6.900 millones durante los 14 años anteriores. Bueno, ahora me gustaría hablar un poco del Roundup. Este es un herbicida seguro, con baja toxicidad para los animales y para el ser humano. Las afirmaciones de que Roundup es seguro
son engañosas para algunos científicos. Diversos estudios independientes ponen en evidencia que el glifosato, considerado el componente activo del Roundup, es un compuesto tóxico. Además del componente activo, las formulaciones comerciales de herbicidas basadas en glifosato contienen otros ingredientes y son más tóxicas que el glifosato por sí solo. Entre los efectos tóxicos del glifosato y del Roundup, cabe citar la alteración de los sistemas hormonales y la afección a bacterias beneficiosas del sistema digestivo, lesiones al ADN, toxicidad reproductiva y de desarrollo de efectos de nacimiento, cáncer y neurotoxicidad. La industria de la ingeniería genética afirma que el glifosato no es tóxico para los animales ni para el ser humano, porque carecen de la ruta bioquímica del ácido ciquímico presente en las plantas. Esto es falso, pues el glifosato afecta también a otras rutas presentes en los animales y en las personas. Las afirmaciones de que Roundup utilizado en los cultivos transgénicos, Roundup Ready, sustituye a herbicidas más tóxicos son engañosas. La toxicidad del Roundup y del glifosfato ha sido subestimada y el fracaso de la tecnología Roundup Ready debido a la aparición de malezas resistentes a este producto ha obligado a los agricultores a utilizar mezclas de herbicidas para controlarlas. La industria ha respondido desarrollando cultivos transgénicos tolerantes a otros herbicidas, posiblemente más tóxicos como el D,4-D, que es un componente del agente naranja. El agente naranja, saben que ha sido utilizado en Vietnam, se utilizó como un arma para que los del Bitcoin no pudieran cultivar. Bueno, pero eso ya lo pueden escuchar en otro episodio que tenemos en el podcast. Bueno, de todas maneras, hay mucho para hablar sobre esto. Se ha dicho que también puede ser nocivo para el medio ambiente el cultivar este tipo de productos, los OMG, tanto los transgénicos como los no transgénicos, pero hasta ahora, como no se ha demostrado de que sea tóxico o dañino para la salud, ni tampoco para el medio ambiente, pues este tipo de productos, los modificados genéticamente, van a seguir siendo comercializados y los vamos a seguir consumiendo. Cuando vemos un tomate perfecto en un aparador y que dura por mucho más tiempo que otros, pues ya sabemos cuál es el motivo. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Creen que los productos genéticamente modificados hacen daño al humano? ¿Creen que estamos introduciendo genes a nuestro ADN que pueden ser perjudiciales en un futuro? ¿Creen que son productos tóxicos los productos transgénicos? Les dejo con todas estas preguntas y espero que les haya gustado el episodio de hoy. Seguramente nos escuchamos en una siguiente oportunidad. Adiós.